Bueno, entonces buenas noches para todos. Como el doctor Arias acaba de comentar, la idea es comenzar a hacer una revisión breve acerca del hematoma subdural agudo y crónico. Tal y como lo comentaban al inicio, pues es uno de los procedimientos que más realizamos en nuestra práctica diaria y asimismo muchas veces se subestima de pronto la técnica que se realiza y por eso es importante revisar y ser muy cautelosos y ser muy eh, cuidadosos con la técnica y con todos los pasos que se deben tener en cuenta ¿Usted puede para... prender su cámara, Juan Sebastián? No, ¿no tiene? Pues estoy aquí en el HVNdoc, permítame entonces si quiere la Bueno, prendo desde el celular, a listo, ver no. si puedo Siga, conectarla. siga. Listo. Hay alguien hablando de fondo, sería bueno como que se aislara. Doc, deme un segundito. Bueno, Listo, Doc. Ahí ya me escuchan mejor. sí, gracias. Listo. Muy bien, entonces ya como para comenzar, realmente la definición más clásica o típica de los hematomas subdurales son colecciones de sangre que se generan entre el espacio de la dura madre y la aracnoides. Esta es una representación gráfica como de las diferentes capas histológicas que vamos a encontrar en las meninges en general, en donde tenemos la capa de la dura madre, aracnoides, trabéculas aracnoideas, introducir y de pronto traer a discusión esta nueva famosa cuarta meninge que fue descrita desde el año pasado, la SLIM o la membrana subaracnoidea de tipo linfático, como un nuevo precursor y pues una nueva área de estudio que vale la pena tener en cuenta y estar revisando, seguida de la pia madre y de la corteza. Entonces, en cuanto a la epidemiología, digamos que hay que resaltar que los hematomas subdurales ocupan más o menos un tercio de todos los traumas craneoencefálicos severos. Tienen una incidencia que dependiendo el sitio donde se revise o la literatura y el país puede variar, pero por lo menos en Estados Unidos, en estas clínicas de este año que salieron, hablaban de una incidencia de 7 a 79.4 por cada 100.000 habitantes año. Una relación de hombres-mujeres que también está muy en relación a lo que hablábamos en charlas pasadas de trauma craneoencefálico, en donde va a ser más prevalente o más incidente la presentación en hombres en una relación casi de 3 a 1. La presentación de hematomas bilaterales se ha documentado casi en el 15% de los accidentes de traumatismo craneoencefálico. Y si ya estamos hablando un poco más de los hematomas subdurales crónicos, tenemos también un comportamiento y una clínica y fisiopatología de pronto un poco diferente, por ende también tiene unos valores de epidemiología también distintos que se han ido estudiando y que se han ido refinando con el paso de los tiempos. Entonces tenemos unas incidencias que pueden ser muy variables, que van desde 10 a 100 por cada 100.000 habitantes con tasas de mortalidad, sobre todo pues dependiendo también las comorbilidades que también varían mucho. Entonces, dependiendo de la serie, dependiendo de donde uno lo revise, pueden ir desde los 30 hasta el 90%. También tenemos aquí al otro lado algunos factores de riesgo, tanto hemorragia subdural aguda como hemorragia subdural crónica. Entonces, principalmente para hemorragia subdural aguda, tenemos traumatismos de alta energía, como les comentaba, solamente por la parte de incidencia del hecho de que sea de género masculino y menores de 50 años. ¿Por qué resalto estas? Porque son muy diferentes a lo que vamos a encontrar en la presentación de los hematomas subdurales crónicos, en donde vamos a encontrar picos de edad mayor de 60 años, que por ende también se asocia con presencia de atrofia cerebral y que haya un aumento de pronto en esa tensión de esas capas en los espacios subdurales, en las venas puente, de las que vamos a hablar más adelante,
y pues que van a generar esa tensión que va a facilitar la ruptura o los sangrados o microsangrados crónicos que se van a perpetuar y que van a ayudarnos a formar esa cavidad y ese espacio virtual en donde se van a acumular pues la colección subdural. También el uso de anticoagulantes o de antiplaquetarios. ¿Listo? En ese sentido, hay que de pronto recordar que no solamente es la parte farmacológica, lo que nosotros conocemos como los antiplaquetarios típicos o los anticoagulantes, las heparinas, los anticumarínicos y demás, sino que recientemente y conforme va pasando el tiempo, se hace más uso de elementos de pronto más naturistas por ciertas personas, en donde hay que tener en cuenta en nuestro interrogatorio, en nuestra anamnesis, elementos como por ejemplo el ginkgo biloba o la cúrcuma, que también por su consumo genera ese estado anticoagulante en los pacientes. Entonces es algo que debemos tener en cuenta cuando nos abordemos a los pacientes que recibimos en los servicios de urgencias. Entonces es importante como para continuar como entender en dónde se forma o por qué se forma el hematoma subdural, cómo es la embriogénesis de las meninges. Entonces aquí tenemos un estudio que realizaron en el 2019 que fue bien bonito, en donde colocaron de pronto varios estadios de la formación de las meninges y usaban modelos de ratón. Entonces, en los diferentes estadios embriológicos o embrionarios, pues iban mirando cómo se iba formando y realizaron una esquematización gráfica bastante buena y bastante clara. Entonces tenemos que más o menos a las 10 semanas de gestación tenemos una meninge primaria dependiente pues, de la parte del mesodermo, en donde se va a comenzar a diferenciar de una capa externa o de una capa superior y una capa inferior. Entonces, a partir de esa diferenciación de la meninge primaria, vamos a ya ver una caracterización entre lo que va a ser más adelante la paquimeninge y las leptomeninges. Y de esa manera, más adelante, también vamos a ver ya toda la parte dependiente también del ectodermo, de la capa dermal y de la capa calvaria. La duramadre entonces se va a ir delimitando por varias capas, en donde inicialmente vamos a tener esa parte dural y esa parte de las células del borde dural, y a su vez la aracnoides y la pía madre se van a dividir en diferentes capas asociadas, ya con la formación de pronto a la parte del recién nacido, en donde vamos a tener una capa de la duramadre que va a estar unida a la parte ósea y otra capa que va a estar unida a la parte meningia. En esa transición vamos a tener las células del borde dural también como una tercera capa, y que va a unirse a esta capa aracnoidea, las trabéculas y el espacio subaracnoideo, después la parte de la pía madre y ya toda la zona marginal y la parte de la membrana basal pial ya con el parénquima cerebral. Entonces, si nos damos cuenta, desde su inicio histológico, de su diferenciación histológica inicial, vamos a tener justamente que va a haber esta zona de transición por su diferenciación embrionaria, en donde van a tener ciertas características, y es que justamente en esta zona de la meninge de las células del borde dural vamos a encontrar unas menores cantidades de uniones intercelulares, lo que se traduce en que pues por eso se explica cuál es esa facilidad que se genera a nivel del sistema nervioso para que ese sangrado subdural se genere justamente en esa zona, porque vamos a tener una diferenciación desde su origen embrionario, desde su origen histológico. Entonces, ya cuando hablamos de una parte de recuento histórico, tenemos que más o menos la primera persona descrita en la literatura que habla de esta patología es Johann Wepfe, en donde a través de especímenes cadavéricos documentaba una serie de colecciones subdurales hemorrágicas a las que él pues, denominó quistes subdurales hemorrágicos en 1657. En ese momento, pues de pronto no se le dio la relevancia o la importancia
que requiere, sino hasta 1857, donde Virchow documentó y pues se considera que es el primero realmente que describe formalmente la patología y la llama inicialmente como una paquimeningitis hemorrágica traumática. De aquí en adelante entonces se comienzan a generar un foco de investigación bastante fuerte en el tema y es, por ejemplo, como en 1972, Putman y Cushing comienzan a realizar experimentos en animales, en gatos y en perros, en donde generan modelos experimentales donde inyectan líquido cefalorraquídeo justamente en ese espacio subdural para ver cómo se desarrollaba o cómo se reproducía estos hematomas. Obviamente pues tuvo mucha controversia y generaba muchos cambios pues, de hipertensión endocraneal y ahí se dieron cuenta que no solamente por justamente esa inyección de líquido cefalorraquídeo, que no era dependiente del líquido cefalorraquídeo, sino que ya se comienzan a analizar justamente todo lo que hablamos previo respecto a esas diferenciaciones de microtraumas y la formación de una cápsula, de una membrana. Entonces es en 1974 donde se describe formalmente la formación de esta cápsula biológica de fibrina y de tejido granuloso. Entonces, pues de ahí en adelante han surgido múltiples investigaciones y múltiples modelos de experimentación pues para tener la teoría de lo que vamos a hablar justamente el día de hoy. Entonces, ya cuando hablamos de la parte de la fisiopatología, como les comentaba previamente, es muy diferente una fisiopatología de un hematoma subdural agudo a un hematoma subdural crónico. Comparten ciertas características, pero pues hay que saber diferenciarlos y hay que saber de pronto identificar las fases en las que se encuentran para asimismo armarnos de razones y buscar como la justificación para intervenir de la mejor manera a nuestros pacientes. Entonces aquí en esta parte de la pantalla tenemos un caso reciente de uno de nuestros hospitales base, en donde quiero que se den cuenta de pronto realmente el volumen. Tenemos un sangrado subdural agudo, con un efecto de masa bastante importante, pero sí es importante de pronto tener en cuenta el espesor y la diferencia con el efecto de masa que se está generando. Entonces eso va a ser como un círculo vicioso en donde indirectamente el hematoma subdural de entrada se produce por una ruptura de las venas puente justamente en ese espacio que les comenté previamente de la formación de las meninges, y esto va a ser una acumulación de sangre a este nivel, sangre venosa principalmente. También se puede generar por una ruptura de vasos corticales o por contusiones cerebrales, tal y como fue presentado en charlas anteriores. Entonces, cuando se genera esa acumulación de líquido de sangre en este espacio, comienza una cascada proinflamatoria y una cascada de edema cerebral. Entonces, hay un aumento de la presión intracraneal y lo que vamos a presentar es justamente toda esta activación de una aumento de la presión venosa por la congestión venosa que se genera por el colapso y el efecto de masa, y eso se vuelve un círculo vicioso en donde ya va a haber una liberación y una activación de principalmente estos componentes, el sistema trigémino autonómico, en que se va a encargar de la liberación de neuropéptidos vasoactivos, producción de CGRP, que pues como recordemos es uno de los vasodilatadores más potentes a los que vamos a encontrarnos, la sustancia P, que va a aumentar la permeabilidad vascular y pues que esto se va a traducir en una perpetuación y en una progresión del edema a nivel cerebral, y la neuroquinina A. Todo esto, pues digamos, es para enfatizar en que todos son cascadas inflamatorias que ocurren de una manera rápida, temprana, y justamente de ahí procede la urgencia de intervenir a nuestros pacientes para evitar que se genere ese círculo vicioso y que termine generando un efecto de masa, un síndrome de hipertensión endocraneal y termine con secuelas irreversibles para nuestros pacientes o incluso la muerte.
Entonces, ya hablando un poco más generalizado, incluyendo el hematoma subdural crónico, entonces tenemos que puede partir desde la base traumática. Entonces, hay un sangrado de las venas puente, de los vasos corticales o de las contusiones cerebrales que genera el hematoma subdural agudo. Dependiendo del camino que éste tome, entonces puede dejarse solamente en un manejo médico, en donde pues conforme se va vigilando, se va realizando o se va formando una membrana tanto parietal como visceral en respuesta a la degeneración propia del hematoma, y pues esto nos va a generar lo que vendría siendo después el hematoma subdural crónico. Otro de los mecanismos para la presentación de esto es justamente en ausencia de una hemorragia aguda, en donde hay una separación, justamente, ya lo explicamos por qué, de estas células del borde dural, en donde también se va a ver una acumulación de una cascada inflamatoria y de diferentes marcadores inflamatorios que van a perpetuar la formación de estas membranas y de lo que vamos a conocer más tarde como las cápsulas de los hematomas subdurales. Si bien esto puede ser por procesos inflamatorios, puede ocurrir que ese espacio simplemente se acumule por esa dehiscencia del espacio aracnoideo y genere una fístula de líquido cefalorraquídeo que termina siendo lo que conocemos comúnmente como los higromas subdurales. Hay que tener en cuenta entonces justamente en esa presentación que más o menos el 40% de los pacientes se nos pueden presentar al servicio de urgencias sin un antecedente claro de trauma, y aquí vienen entonces también estos otros factores que debemos tener en cuenta. Algunos de ellos ya se mencionaron, como la edad avanzada, enfermedades neurodegenerativas que están en relación con la atrofia cortical, la presencia del alcoholismo, de pronto los drenajes de líquido cefalorraquídeo, cuando se produce un sobredrenaje y hay una distensión de ese sistema venoso a nivel de las venas puentes, pues también nos puede generar este tipo de ruptura del espacio subdural. Y pues como comentamos también previamente, la parte de las alteraciones, coagulopatías, consumo de medicamentos o de alimentos que favorezcan o que, mejor dicho, impidan una adecuada coagulación en el paciente. Entonces, aquí tenemos dos opciones en el hematoma subdural crónico. Entonces, puede madurar y reabsorberse hasta llegar como a la resolución, o pues simplemente ya vamos a ver algunas características que nos pueden ayudar a predecir cuáles de pronto son pacientes que, si vemos que de base ya tienen estas características demográficas, lo más probable es que no vayan a reabsorber y que pues sea necesario llevar en algún momento a un drenaje. Y pues también siempre existe la posibilidad de los hematomas subdurales crónicos recurrentes. Dependiendo de la serie de casos, encontramos unas prevalencias bastante variables, en donde encontramos datos del 5, del 10%, y hay otros que también se encuentran hasta en un 30-35%. ¿De qué depende esto? Que realmente en la literatura no hay una definición específica para determinar qué es una recurrencia en un hematoma subdural crónico. Digamos que lo más estándar es justamente algo que esté en los primeros 3 meses, o que durante el transoperatorio del paciente y en su posoperatorio presente un nuevo deterioro neurológico con evidencia de una nueva acumulación de líquidos o de contenido hemático en la cavidad. Y ahí también vienen varias diferencias en los conceptos. Hay algunos que consideran que simplemente por encontrar cualquier colección subdural ya residual se debería tener en cuenta o se debería llamar como hematoma subdural recurrente. Hay otros en donde dicen que solo si hay una nueva aparición de un volumen con un espesor mayor a 10 milímetros, solo se puede hablar de hematoma recurrente. Entonces, de ahí viene la diferencia en las
distintas series de casos acerca de esas tasas tan variables de recurrencia en hematomas subdurales. Aquí es como para ejemplificar un poco más, ya hablando de la parte de las cápsulas, que es la que vamos a ver en los hematomas subdurales crónicos, en donde uno de nuestros ejes principales va a ser ese factor de crecimiento endotelial vascular, en donde va a estar aumentado en su expresión, va a haber una disminución en la producción o en el control de esos espacios intercelulares, lo que va a propiciar la acumulación de líquido en este espacio. Entonces vamos a tener una activación de las vías de señalización dependientes de MAP quinasas, de nitrógeno, de óxido nítrico, factores procolagénicos y que van a ayudar a la proliferación de la membrana. Entonces, como les comentaba anteriormente, tenemos una membrana externa y una membrana interna que va a ser como ese círculo vicioso en donde esa parte interna nos va a estar favoreciendo constantemente un estado de fibrinolisis, en donde va a haber un aumento de la transformación de plasminógeno a plasmina y pues nos va a dar esos puros productos de degradación, y de ahí viene que pues presentemos justamente ese contenido líquido en nuestros hematomas subdurales crónicos. Entonces, este es un estudio en donde realmente nos ejemplifican de una manera bastante clara cómo es pues digamos, se han descrito 4 tipos de membranas en los hematomas subdurales crónicos. Entonces, estos autores la catalogan en diferentes estadios y en diferentes tipos. Entonces, tenemos que ante un daño inicial hay esa cascada proinflamatoria que les comenté previamente, hay un crecimiento de los factores de crecimiento vascular endotelial y empieza justamente esa fase de maduración de la membrana. Ahí es donde se hipotetiza que la embolización de la arteria meningia media tiene un rol o tiene un papel en el sentido que va a generar justamente esa desvascularización de las membranas y va a favorecer a esa fase como de reabsorción. Entonces, aquí es para ejemplificar que tenemos una membrana externa, la colección subdural, una capa interna en donde va a haber una acumulación de todos esos factores proinflamatorios que van a terminar simplemente degradando y generando ese proceso de fibrinolisis a la hemoglobina. Entonces, ellos describieron 4 tipos de membranas, en donde la tipo 1 es una membrana no inflamatoria, en donde hay un contenido de fibroblastos inmaduros, fibras de colágeno, y realmente no se puede evidenciar histopatológicamente una infiltración celular. En la tipo 2 o inflamatoria es en la que ya justamente se ve toda esta infiltración de células inflamatorias y ya hay un proceso de neovascularización. La tipo 3 o hemorrágica presenta múltiples capas cada vez más gruesas entre sí, en donde justamente por ese proceso de angiogénesis y de neovascularización nos va a generar nuevos microsangrados dentro de la cavidad del hematoma, y como les comentaba, entonces todos esos nuevos microsangrados que se generen de esta capa van a ser degradados por la capa interna a través de todos esos factores proinflamatorios que están presentes. Y una fase cicatrizante o una membrana cicatrizante inflamatoria en donde pues en esencia vamos a encontrar que en la capa más externa ya va a haber un proceso netamente fibrótico de la membrana, va a ser una membrana mucho más dura, mucho más tensa. Sin embargo, por lo mismo que va funcionando como por capas, en la parte más interna y más en contacto con ese límite o esa transición con las cascadas de la cascada inflamatoria, vamos a encontrar todavía un proceso de neovascularización y de hemorragias o microhemorragias activas. Entonces, es muy importante tener en cuenta justamente en qué fase de la enfermedad nos encontramos, porque de eso depende también cómo lo vamos a enfocar, qué opciones de manejo le podemos dar
y de pronto incluso intervenir en el tipo de abordaje quirúrgico en caso de ser necesario. Entonces, para recordar, entonces tenemos unos patrones o unos estadios dependiendo también de la degradación de la hemoglobina, donde tenemos un estadio hiperagudo que se da en las primeras 24 horas, un estadio agudo en las 24 a 72 horas, un estadio subagudo que se puede dividir a su vez en un subagudo temprano y en un subagudo tardío, en donde el subagudo temprano va del tercer al séptimo día y el subagudo tardío del séptimo al 14º día. El hematoma subdural crónico entonces ya va a ser después de esta fase. Entonces aquí tenemos los diferentes estadios de la hemoglobina, de degradación de la hemoglobina, y cómo lo vamos a ver tanto en resonancia como en el TAC. Recordemos que el TAC es la imagen de elección o es el gold estándar para el tratamiento y la evaluación de este tipo de patología, justamente por su asequibilidad, su rapidez y su alta confiabilidad para la toma de decisiones. La resonancia realmente la dejamos reservada solo en casos especiales donde de pronto queremos establecer un poco mejor la etiología, queremos diferenciarlo de pronto en estos hematomas subdurales crónicos en comparación con las secuencias y las intensidades del líquido cefalorraquídeo para diferenciarlos de higromas, o cuando realmente haya sospecha de pronto de alguna malformación o de algo avanzado, imágenes distintas. Entonces, aquí también vale la pena recordar o hablar de las diferentes características ya imaginológicas de lo que van a ser los hematomas subdurales. Entonces, recordemos que tienen este signo de media luna. A diferencia de los epidurales, si se dan cuenta, no respetan las suturas, por lo que pues, nos comentaban en las charlas anteriores, y pues recordando histológicamente en dónde se va a encontrar nuestro sangrado. Entonces suelen ser hemisféricos, pueden ser también presentarse en zonas interhemisféricas, y pues aquí solamente es para ejemplificar un hematoma subdural agudo, un hematoma subdural subagudo, ya tirando a un subagudo tardío, y un hematoma subdural crónico. Entonces, en cuanto a la parte de la clínica, tenemos, por ejemplo, que el hematoma subdural crónico tiene unas manifestaciones clínicas muy típicas. Entonces, si lo queremos diferenciar del hematoma subdural agudo, entonces pues el hematoma subdural agudo va a ser en el contexto del trauma reciente, va a haber un rápido o una alteración del nivel de conciencia, va a ser una focalización neurológica, van a ser como los síntomas principales. Estos pacientes, los hematomas subdurales crónicos, tienen unas manifestaciones clínicas muy bien descritas, en donde vale la pena resaltar o recordar ese dicho que pues, ha sido muy mencionado y siempre nos lo enseñan nuestros docentes, en el que el viejito apendejado, hematoma subdural asegurado. Entonces va a haber mucho, pues si nos damos cuenta, va a haber una alteración de la parte de la marcha con un síndrome de caídas frecuentes hasta en un 55-60% de los pacientes, alteración de la esfera mental, alteración o debilidad de alguna extremidad, confusiones, episodios de cefalea, cada uno con los porcentajes, y a diferencia de pronto de los hematomas subdurales agudos, vamos a ver que la gran mayoría realmente ingresan es justamente por este tipo de alteraciones, y por ende no alcanzan a comprometer pues de manera usual su nivel de conciencia de una manera significativa. Entonces, hay diferentes escalas. Esta escala fue escrita en 1981 por Mark Walder, en donde pues nos ayuda a estadificar y a posicionar nuestro paciente justamente para organizarlo en un algoritmo de diagnóstico y enrutarlo en el tipo de manejo que le podemos ofrecer. Entonces, esta clasificación de Mark Walder divide a los pacientes de 0 a 4, siendo 0 en un paciente asintomático, a 1 con cefalea o déficit neurológico leve, 2 con hemiparesia o desorientación, 3 con estupor, hemiplegia que localiza o retira la noxa, 4 en posturas de descerebración, de corticación o sin respuesta motora.
Nakaguchi ya no hace una clasificación clínica, sino también una clasificación imagenológica. Este fue descrito en el 2001 y pues ha tenido varias variaciones o varias versiones, pero digamos la clásica o la más relevante, sobre todo también en los estudios, es esta. Entonces lo dividen en 4 patrones: un patrón homogéneo, un patrón laminado, un patrón separado y un patrón tabicado. Entonces el patrón homogéneo puede ser hipo-isoindenso en toda su extensión. El laminado puede tener varias capas de alta densidad a lo largo de la membrana interna. El separado tiene ese componente tanto mixto, y aquí pues vale la pena de pronto recordar, o sobre todo a los estudiantes, el signo del hematocrito. Entonces ahí justamente, como les comentaba en la parte de fisiopatología, cuando hay esos pequeños sangrados por de pronto golpes, contusiones nuevas, hay sangre reciente que está recién degradándose. Entonces, justamente por esa diferencia de peso y por esa diferencia ya molecular, va a tener un gradiente y una división en las densidades o en las intensidades, dependiendo del tipo de imagen. Y el tabicado, pues que presenta múltiples trabéculas. ¿Esto para qué lo crearon? Pues para hablar de pronto de los riesgos de recurrencia. Entonces, realmente estos son los que tienen las mayores tasas de recurrencia en comparación con el homogéneo, por ejemplo. Entonces, ya teniendo en cuenta lo anterior, y ya de pronto a la hora de armarnos de razones para definir un posible manejo quirúrgico, también es importante tener el pronóstico o nuestro riesgo de recurrencia. Entonces, para eso también existen varias escalas que se hacen en el perioperatorio. Las dos más famosas de pronto en la literatura es la escala de Oslo y la escala de graduación de recurrencia de los hematomas unilaterales. Entonces, en esencia, lo que ellos nos varían es justamente este tipo de patrón tomográfico, como lo acabamos de ver. Entonces también el volumen preoperatorio, la cavidad residual posoperatoria, y pues esto nos va hablando de un puntaje. Este también tiene varias consideraciones aparte, como por ejemplo si la persona usaba o no antiagregantes, si de base el paciente ya tiene una atrofia cerebral que nos indique de pronto que el parénquima cerebral no va a reexpandir y va a volver a quedar ese espacio en esa zona subdural. La edad, pues que también está un poco relacionada con el aspecto anterior, el volumen del drenaje, el desplazamiento de la línea media, todo esto pues nos va a ayudar a determinar algunos factores de recurrencia. Y ya otros que están descritos de pronto en la literatura y pues que ya están muy bien estudiados, entonces es el hecho de que sean hematomas subdurales bilaterales, nos da un riesgo de recurrencia. Los hematomas laminados y separados en la escala de Nakaguchi, como comentamos anteriormente, la presencia del neumoencéfalo, eso es como uno de los signos más sensibles para definir también el riesgo de resangrado de recurrencia, cuando hay un neumoencéfalo medido de más de 30 cc. Aquí también hay un tema de pronto también de controversia o de discusión, y es que cuando uno busca en la literatura de pronto cuál es el tamaño ideal del trépano o del agujero que debemos realizar para la realización del drenaje, nos habla que el que tiene menor riesgo de recurrencia es diámetros de 2.5 centímetros. Los trépanos que se realizan con una medida menor a esta se asociaban más con riesgo de recurrencia. Sin embargo, pues digamos que ya en cuanto a la parte de técnica quirúrgica, lo más importante es siempre hacer un trépano que sea cilíndrico. De nada sirve generar como un cono o como un modelo de pirámide en donde tengamos una apertura en la capa externa del hueso y mucho mayor a lo que terminamos generando de área de exposición de la dura madre.
Y otra de las cosas que se miraban de pronto en cuanto a factores de recurrencia era hacia dónde dejábamos el drenaje, la sonda de drenaje. Entonces comparaban posición parietal, comparaban posición temporal, comparaban posición frontal, en donde la posición parietal se asociaba a mayor riesgo de recurrencia. Entonces, esta es otra cosa que también debemos tener en cuenta, sobre todo pues para comentarle a la familia y para armarnos de razones para definir cuándo, si vale la pena o no operar a un paciente. Entonces es evaluar también el riesgo de mortalidad o las escalas de pronóstico de mortalidad a los pacientes, que por lo general son medidas a los 30 días. Entonces tenemos esta score de hematoma subdural en pacientes mayores a 65 años, fue desarrollada por geriatras, en donde hicieron una serie de pacientes que fueron llevados a drenajes de hematoma subdural y pues digamos que sacaron esta escala. Entonces, el límite de edad de los 80 años, el Glasgow, dependiendo, Glasgow 3-4, 5-12, 13-15, el volumen del hematoma. Y pues aquí están los diferentes scores y los diferentes porcentajes de mortalidad. El otro score que de pronto nos habla también de mortalidad es el RASH, en donde pues también nos habla, dependiendo de la edad, aquí sí diferencian un poco en ese rango de 60 a 80, también por Glasgow, y incluyen es realmente el examen pupilar al ingreso, en la desviación de línea media y si hubo o no pérdida de la conciencia. Entonces, en cuanto ya para hablar de la parte del manejo médico, entonces tenemos varios medicamentos o varios elementos que tenemos a nuestra disposición y pues que han sido discusión o pues que han sido tema de debate. Entonces, pues la idea es de pronto traer lo más reciente en cuanto a evidencia para ver si realmente vale la pena implementarlo en nuestra práctica clínica o no. Entonces, este fue un metaanálisis y una revisión sistemática que salió en el Clinical Neurology and Neurosurgery del año pasado. Entonces, en estos ellos querían evaluar el efecto de la dexametasona en comparación con el manejo quirúrgico en cuanto a los hematomas subdurales crónicos. Entonces, lo primero que debemos ver es que, pues, cuando evaluaban la dexametasona con el manejo quirúrgico en los subgrupos, realmente no hubo una diferencia o no hubo nada que nos hallara como a favor de usar la dexametasona. Y pues hablaban de pronto de una dosis máxima de 8 miligramos cada 12 horas como dosis segura para también evitar los efectos adversos de este medicamento. También tener en cuenta la heterogeneidad de los estudios, que también de pronto no nos hacen o no nos dejan usar de una manera confiable o segura este tipo de medicación en nuestros pacientes. Otro tema bastante que surge, bastante como para discusión, es el uso de las estatinas. Entonces, este es un metaanálisis también del año pasado, en donde pues se pusieron a revisar de pronto el efecto y la seguridad de la atorvastatina en los hematomas subdurales crónicos. Entonces, aquí lo dividían en dos escenarios clínicos. Los pacientes que fueron llevados a cirugía y durante su perioperatorio tenían la administración de la atorvastatina y evaluaban el riesgo de recurrencia. Y los pacientes que por alguna razón se les dio manejo conservador solo con atorvastatina y evaluaban el seguimiento del volumen del hematoma a los 6 meses y al año. Entonces, pues digamos que aquí es importante de pronto tener en cuenta, como les comento, son estudios que realmente si nos ponemos a realizar un análisis crítico, tiene unos valores de heterogeneidad bastante altos, porque si bien de entrada el resultado global nos habla que a los que se llevaron a manejo conservador y que les dieron versus los que no les dieron atorvastatina, la parte del control o del seguimiento imagenológico les iba mejor
en cuanto a reabsorción a los pacientes que tenían atorvastatina, realmente es un estudio que de pronto tiene varias limitaciones con sesgos de selección y demás que nos hacen tener en cuenta de pronto que no solo por este resultado debemos guiarnos para darlo a nuestros pacientes de manera rutinaria y bajo de pronto una premisa ciega que esto les va a ayudar. Entonces, son escenarios clínicos que debemos tener en cuenta, que existen, que se están probando, que no demuestran de pronto efectos colaterales a largo plazo en cuanto a los desenlaces estudiados, pero pues que realmente no es que tengan un muy buen nivel de evidencia para ser usado de manera obligatoria en nuestra práctica clínica. El ácido tranexámico, entonces pues este es otro estudio, un metaanálisis y una revisión sistemática en donde se pusieron a analizar diferentes bases de datos y pues al final quedaron 9 estudios para el análisis cualitativo y cuantitativo, en donde se dieron cuenta pues que realmente el uso del ácido tranexámico, sobre todo en hematomas, en la recurrencia de hematomas subdurales crónicos, de pronto sí nos podría favorecer a de pronto esa disminución de esta recurrencia. Pero como vuelvo y les digo, realmente ese término, esa definición exacta de recurrencia no está muy bien delimitada en la literatura general y pues por ende también hay que tener mucho cuidado con el análisis de estos estudios. Ellos hicieron un subanálisis en cuanto a la presentación de pronto de eventos trombóticos, que es como el mayor miedo o de pronto como la mayor limitante que le vemos al uso de este medicamento. Y se dieron cuenta realmente que no hay una diferencia significativa o asociación entre la presentación del ácido tranexámico con los grupos control en cuanto a presentación de eventos trombóticos o presentación de mortalidad. Este es un metaanálisis que me pareció interesante, es un metaanálisis en red en donde cogieron justamente toda la evidencia que había hasta el 2022 de los diferentes mecanismos y de los diferentes estudios grandes que habían hecho con los medicamentos nombrados anteriormente. Entonces aquí vemos cómo este subanálisis en redes muestra, pues lo único que quiere mostrar es como las relaciones que tiene cada uno de los medicamentos o de las combinaciones de medicamentos en comparación con el grupo placebo o con el grupo de manejo estándar. Entonces, en esencia, esta tabla del SUCRA nos habla que realmente de pronto la combinación que fue más efectiva en comparación al placebo para definir de pronto mejoría en esas tasas de recurrencia o en la disminución de la expansión o incluso reducción del volumen del hematoma fue la mezcla de la atorvastatina y de la dexametasona. Sin embargo, como vuelvo y les digo, realmente a pesar de que hacen un análisis multivariado y una regresión bastante buena, hay mucha heterogeneidad y hay muchos sesgos de selección en los pacientes de estos estudios. Entonces, pues nos dan pautas, nos dan recomendaciones, pero no hay un estudio realmente fidedigno y 100% aleatorizado, sin sesgos, que nos haga de pronto irnos a favor de uno u otro medicamento. Otro de los manejos de pronto que también es muy controvertido es la embolización de la arteria meningia media. Entonces, este pues fue un estudio realizado y publicado en el New England en el 2024, en donde pues cogieron 310 adultos con una edad media de 73 años, una proporción mayor de hombres y mujeres, pues que también se explica por la proporción de la presentación de la enfermedad, como lo veíamos en la epidemiología inicial, y pues que fueron llevados a embolización sin cirugía, embolización con cirugía, versus los grupos de control, que es como manejo conservador y manejo quirúrgico. Entonces, bueno, pues antes de pronto de continuar con esto,
valía la pena de pronto recalcar o comentar que esta fue una técnica que se comenzó a describir por un grupo en el 2018, en donde ellos comenzaron a reportar que todos esos pacientes que eran llevados a embolización de la arteria meningea media en recurrencia de hematomas subdurales mostraron una tasa de recurrencia mucho más baja en comparación con el manejo convencional. Entonces, ese estudio inicial fue en el 2018 y me acuerdo que ellos hablaban de una recurrencia que ellos tuvieron con los pacientes que llevaron a embolización de arteria meningea media del 1.5% de los casos. Y en comparación con la estadística del grupo control que ellos tenían, que fue del 27.5% de los casos. Ese estudio en particular tiene un sesgo de selección en cuanto a los pacientes que realmente eran sometidos al procedimiento. Eran pacientes que de pronto no tenían tanta atrofia cortical, no tenían tantas comorbilidades y tenían un estado neurológico más bien aceptable. Entonces ya qué pena esa parte. Entonces ahora sí, ya volviendo a este estudio, la parte de la embolización de la meningia media nos habla entonces de evaluar el efecto primario de recurrencia a los 180 días, en donde vemos que si hay una diferencia de pronto importante en el grupo que fue llevado a la embolización versus al grupo control. Y un desenlace secundario es discapacidad mayor, ACV o muerte. Entonces realmente en esa parte sí no hubo como mucha diferencia entre los diferentes grupos. Entonces este fue un estudio que salió posterior a la realización de del ensayo del New England, en donde pues realmente toman este estudio y toman varios estudios adicionales. De pronto los más grandes son estos tres que están aquí mencionados, y se pusieron a analizar realmente, a hacer un análisis multivariado de todas las desenlaces que ellos medían, partiendo del mismo principio. Incluyeron también el del New England que les comenté. Entonces ellos evaluaban en pacientes que no fueron de manejo quirúrgico y que pacientes que fueron de manejo quirúrgico, la parte de la eficacia referida en cuanto al riesgo de recurrencia. Y pues realmente nos damos cuenta que en general la embolización de la arteria meningea media tiende a tener unas diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, este estudio también nos dice lo mismo que hemos hablado con la parte del manejo médico, y es que hay que ser muy cuidadosos, porque a veces hay un sesgo de selección y de publicación en donde sobre todo hablaban que no hay una buena representación de las complicaciones también que pueden tener los pacientes que son llevados a la parte de la embolización. Entonces hay compromisos de ramas distales de la carótida externa. Pueden haber compromisos pupilares, compromisos por parálisis facial en relación a la realización de este procedimiento. No es algo que sea 100% inocuo o seguro. Entonces, pues digamos que una de las cosas que me pareció interesante de este estudio es que habla que esperan que estos dos estudios que están en curso sean de pronto como la respuesta, dado que tienen un diseño epidemiológico y una metodología bastante estricta para tratar de quitar justamente esa parte de sesgos de los publicadores o de los autores de estos estudios. Entonces, pues, para tener en cuenta, tenerlos presentes y ver qué nos arrojan como resultados en cuanto a nivel de evidencia. Entonces, ya habiendo pasado de la parte del manejo médico, ahora vamos a hablar del manejo quirúrgico. Entonces lo vamos a dividir tanto en el manejo quirúrgico de los hematomas subdurales agudos como los hematomas subdurales crónicos. Entonces, basados ya como de estas recomendaciones, que es con lo que nos regimos internacionalmente, entonces tenemos que las indicaciones claras para manejo quirúrgico son las que tenemos acá. Básicamente son colecciones subdurales mayores de 10 milímetros o con una desviación de línea media mayor a 5 milímetros,
que independiente de la parte de la escala de coma de Glasgow, se benefician en general de drenaje de este hematoma, de los hematomas. Todos los pacientes con un Glasgow menor a 9 de entrada deberían ir también a monitorización de presión intracraneal, porque aquí viene también la otra parte, es que ellos no, y en lesiones que de pronto no cumplan las primeras características, ellos no son capaces de pronto de evaluar justamente esa diferencia de caída del Glasgow general de 2 puntos o del Glasgow motor de 1 punto para definir también un manejo quirúrgico. Entonces, a través de esas curvas de monitorización que también pues ya nos hablaron en cuanto al manejo global del trauma craneoencefálico, son herramientas que debemos tener en cuenta. Entonces, recordar que el tiempo es cerebro y entre más pronto realicemos el drenaje de estas colecciones, vamos a disminuir el riesgo de complicaciones y el riesgo de pronto de presentar secuelas o incluso de llegar a mortalidad por parte a nuestro paciente. Entonces, ya vamos a hablar en cuanto a la parte de los métodos, si lo hacemos por craniectomía, por craneotomía, por drenaje mínimamente invasivo, endoscopia, bueno, eso ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, este es un algoritmo que me pareció bastante interesante. Entonces, a la hora que nos llega un paciente con un hematoma subdural agudo, tenemos 3 escenarios. Entonces, evaluar el Glasgow, si hay un Glasgow menor o igual a 8, si hay un grosor mayor a 10 o si hay una desviación de línea de media de más de 5. Entonces, si tenemos la segunda o la tercera positiva, justamente pues para la monitorización de estos pacientes, y si tenemos un Glasgow comprometido, un estado comatoso o no. Entonces, evaluar la monitorización, la evacuación emergente y la monitorización, o solamente la evacuación emergente. Entonces ahí dan 2 opciones, craneotomía con o sin remoción del colgajo óseo y la duroplastia. Y aquí entonces son los que vamos a ver si se deben vigilar. Más de 2 puntos, alteración de las pupilas o cambios pupilares y aumento. Entonces, si no tienen todo esto, evaluar, continuar con el tratamiento conservador y la monitorización de la presión intracraneal. Y si no presentan nada de todo lo anterior, entonces pues evaluar un manejo conservador y una vigilancia clínica cercana. Otra de las herramientas que debemos tener en cuenta y que está en relación en cuanto a la fisiopatología y a lo que se habla también como el cerebro negro, es justamente a raíz de estos estudios en donde nos hablan de esa diferencia entre la desviación de la línea media y el grosor del hematoma en cuanto a el pronóstico y la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces de ahí surge lo que bien conocemos como el índice de Zunkeler, en donde pues si nos damos cuenta, cuando se hace como todo el análisis bivariado y la regresión logística, digamos que ellos dividieron justamente a los pacientes en 3 grupos y fue así como se creó el índice. Entonces el índice de Zunkeler viene de la diferencia entre la desviación de la línea media y el grosor del hematoma en milímetros. Entonces, si es una diferencia menor de 0, realmente la probabilidad que esa proporción o esa desviación de línea media genere un edema cerebral maligno y genere toda esa cascada proinflamatoria y genere como un mayor compromiso en nuestro paciente por ese efecto de masa que se va a generar, es más bajo en comparación con los que tienen esa diferencia de más de 3 milímetros. Y pues eso se ve claramente reflejado en estas curvas de mortalidad, en donde justamente el grupo de mayor a 3 tiene unas tasas de mortalidad significativamente mayores en comparación a los otros. Entonces aquí volvemos al caso que les comenté de uno de nuestros hospitales base, en donde quiero que pues hagan simplemente el ejercicio mental de ver la desviación de línea media. Realmente tenemos un hematoma que pues si nos guiamos solo por el espesor, pues está ahí borderline para definir manejo quirúrgico.
Es un paciente que estaba con un Glasgow realmente de 14, pero pues vemos que de entrada, en su fase incluso inicial o aguda del trauma, ya tiene una desviación bastante significativa de la línea media. Tenemos una diferencia de más de 3, entonces este paciente tiene un alto riesgo que se nos vaya a deteriorar en el corto plazo y pues un alto riesgo de mortalidad si no se realiza algún tipo de intervención oportuna. Ya en cuanto a la técnica quirúrgica, entonces pues digamos que está descrito que ante el hallazgo de un hematoma subdural agudo, pues evaluar una craniotomía dependiendo el área de donde encontremos pues el sangrado. Entonces hay varias técnicas, una T de Kempe o un interrogante invertido. El AT de Kempe nos permite una mayor exposición o una mayor área para cubrir la craniotomía, pero pues tiene también el riesgo de la necrosis en los vértices y pues esta también tiene un riesgo de que si llevamos muy hacia posterior la incisión, pues también podemos tener complicaciones. Entonces, en esencia, hay una disección por planos hasta llegar al espacio superióstico, hay una separación del pericráneo y la craniotomía se debe realizar lo más amplia posible, realizando la cantidad de trépanos que sean necesarios para tratar de garantizar el drenaje y la mejor exposición dural, tratando de preservar justamente esa dura madre. Cuando logramos esa exposición ya de la dura madre, entonces hacemos una apertura ya sea en cruz o ya sea en C, pero llegando justamente a las bases donde se une la parte de la craniotomía. ¿Por qué? Porque lo que queremos es lograr la mayor reexpansión de nuestro parénquima cerebral y lograr la mejor exposición. Aquí tenemos el coágulo del sangrado del hematoma subdural, justamente cuando retiramos la dura madre y pues a través del lavado de irrigación con líquidos tibios y con un drenaje continuo controlado, pues la idea es realizar la evacuación de todo el coágulo para tener una exposición, una reexpansión del parénquima cerebral. Entonces ahí vienen varias cuestiones o varias preguntas en si se reposiciona el colgajo óseo, en si se realiza una durotomía hermética, que pues eso lo vamos a ver justamente más adelante. Esto es como un esquema más gráfico en donde tenemos de pronto la posición del paciente, en donde nuestro ángulo de ataque sea justamente paralelo a la zona donde está el hematoma. Lograr la máxima exposición posible, si es necesario ampliar la zona de la craniotomía con una gubia o con una Kerrison o con la misma fresa para poder estar seguros que vamos a abarcar justamente toda la extensión del coágulo. Entonces, a través de lo que les comentaba, tanto irrigación como succión, vamos a ir drenando de una manera controlada y cuidadosa el coágulo hasta obtener una eliminación completa del mismo. Posterior a esto, pues se define la parte del cierre bajo las consideraciones que vamos a hablar más adelante. Entonces, una de las principales preguntas que uno siempre se hace en este tipo de cirugías es la parte de la craniectomía descompresiva versus solo la craniotomía, es decir, reposicionar el colgajo óseo. Y ahí viene otra variable y es de si se reposiciona, si se fija, o de que si se reposiciona, se deja flotante. Entonces, este es un estudio del New England realizado en el 2023, en donde pues aquí podemos ver como las características, como el resultado primario, el goce al año, y resultados secundarios, entonces evaluaban también la parte del goce a los 6 meses y las escalas de funcionalidad también y de reintegración a las actividades de pronto laborales o de vida cotidiana. Entonces, realmente no es que haya una diferencia clínicamente significativa en los pacientes que fueron llevados a craniectomías descompresivas versus el grupo de craniotomías.
Entonces, esto desmintió de pronto esa teoría que se tenía antes, que todos los pacientes que se llevaban a drenaje de un hematoma subdural de entrada debíamos ir con el plan de realizar una craneectomía descompresiva, dado pues que eso tampoco es algo inocuo, también tiene complicaciones y también pues puede afectar en la funcionalidad de nuestros pacientes. Entonces, realmente debemos ver también ya intraoperatorio qué tanto se nos reexpande el cerebro, qué tanto fungus o qué tanta salida del parénquima cerebral tengamos. Si es posible reposicionarlo, pues la recomendación a favor ahorita es volverlo a reposicionar. Y ya queda a criterio de si de pronto tenemos riesgo o miedo de que haga un edema cerebral posterior, dejarlo solo flotante o fijarlo. Entonces aquí vemos realmente que no hay una diferencia pues significativa en cuanto a las diferentes del goce, tanto a los 6 meses como al año, en los diferentes grupos. Entonces, este es otro estudio, un poco más reciente, en donde volvieron a hacer ya un metaanálisis de los diferentes estudios que hablan al respecto de las craneectomías descompresivas. Y pues lo que nos habla también es que realmente no hay una diferencia clínicamente significativa en que siempre debamos hacer las craneectomías descompresivas. Si se nos da la oportunidad de reposicionar el colgajo óseo, no va a haber ninguna diferencia funcional ni en mortalidad a realizar la craneectomía descompresiva. Y recordemos, fui muy enfático en la parte del tamaño porque pues eso es lo que nos va a ayudar justamente a evitar esa herniación cerebral posterior y que se genere una adecuada reexpansión y una adecuada recuperación de la línea media. Entonces, otra de las técnicas o otra de las controversias que debemos tener en cuenta es el manejo mínimamente invasivo con fibrinolíticos para el drenaje de los hematomas subdurales agudos. Entonces, esto digamos que surgió bajo el boom de los diferentes estudios que hablaban también de los drenajes de hematomas intraparenquimatosos, en donde pues se dieron cuenta que les iba bien a los pacientes que eran sometidos a esos drenajes mínimamente invasivos controlados y pues que se lograban muy buenos resultados y desenlaces clínicos. Entonces aquí dividieron demográficamente a los pacientes, entonces por unos hallazgos clínicos y unos hallazgos radiológicos. Entonces, dependiendo también del Glasgow de ingreso, las diferencias del Glasgow en cuanto a mejoría, en cuanto del pre al posoperatorio, cuántos puntos mejoran, si usaban o no terapia anticoagulante, y pues realmente se dieron cuenta que tenían que de pronto el nivel de Glasgow era uno de los valores más importantes para definir a qué grupos de pacientes llevar a esos manejos mínimamente invasivos, con unos resultados de mortalidad y de recurrencia bastante buenos. Esto es como también otra de las diferentes técnicas que encontré. Entonces ellos hablaban del manejo endoscópico. Entonces a través de un burhole, un agujero bastante pequeño, apenas para que cabiera un endoscopio flexible. Entonces es una serie de casos, realmente 4 casos, en donde ellos realmente pues hablaban que tuvieron una buena experiencia y que pudieron ver tanto los coágulos directamente, drenarlos, como habían 2 casos que eran tabicados, atravesar esos tabiques y lograr una adecuada exposición de los hematomas. Entonces, pues son casos anecdóticos que de pronto pues vale la pena revisar y ver. Ahora hablando entonces ya de los hematomas subdurales crónicos, como venimos hablando durante toda la charla, realmente tienen una fisiopatología y un comportamiento en donde vamos a encontrar un contenido netamente líquido. Por ende, no es necesario o no es usual realizar una craneotomía o una craneectomía.
Por el contrario, entonces hay varias técnicas en donde a través de un burhole simplemente se pasa unas sondas de drenaje, unos equipos especiales que a través, hagan de cuenta como si fuera taladrando, se logra incidir el espacio subdural y se pasa un catéter de drenaje para, por presión negativa, ir sacando todo el sangrado. Entonces, también pues hay técnicas ya entonces en donde vamos a realizar una craneotomía, vamos a realizar un trépano y vamos a ver también las diferencias en colocar los drenajes o no y incluso también en las formas de irrigaciones. Entonces, en cuanto a la localización o donde vamos a ubicar, si vamos a hacer burhole o trépano, de nuestro hematoma, entonces tenemos dos consideraciones importantes. Lo primero es que debemos ubicar el área de mayor espesor del hematoma y que pues, preferiblemente esté en una zona de pronto no elocuente para evitar de pronto el riesgo de lesión en caso de que contacte o haya una lesión cortical ahí asociada. ¿Por qué? Porque pues hay localizaciones de pronto que no son tan típicas, como muy frontales o como muy occipitales, en donde la técnica clásica de ubicar el eurion o la prominencia parietal no siempre se pueden aplicar. Y pues esa justamente es la otra ubicación. Entonces ubicamos el eurion y desde ahí se realiza el trépano o la incisión. Entonces, si nos damos cuenta, es una incisión lineal, mucho más pequeña, mucho menos invasivo, y pues a través de esa incisión separamos pericráneo y realizamos el trépano, abrimos la dura madre y pues realizamos un drenaje controlado. Entonces, hay unas consideraciones importantes y es que para evitar de pronto un drenaje rápido o excesivo que pueda terminar generando hemorragias intraparenquimatosas o un sobredrenaje abrupto, recomendaban, por ejemplo, apenas realizamos el trépano y apenas realizamos la dura madre, tratar de incidir justamente por esas capas, realizar la incisión solamente de las capas de la dura madre hasta llegar a la cápsula. Justamente cuando lleguemos a esa cápsula, es decir, hacer una pequeña incisión y garantizar un drenaje controlado colocando de pronto una gasa o colocando de pronto algo que nos permita absorber de manera controlada la colección subdural para evitar que nos salga ese líquido a presión que está generando justamente ese efecto de masa y pues que de pronto nos vaya a deteriorar a nuestro paciente. Posterior a eso, pues la recomendación realmente global es que se debe realizar un lavado, eso pues ha demostrado disminuciones de recurrencia, hablan que hay un aumento ocasional del neumoencéfalo, pero siempre y cuando se haga con la técnica correcta, pues igual sigue siendo a favor la disminución de la recurrencia con un buen lavado exhaustivo. El lavado exhaustivo es hasta que de manera gradual hagamos un paso del catéter o de la sonda en los diferentes cuadrantes de nuestra craneotomía o de nuestro trépano o de nuestro burhole para lograr una evacuación lo mejor posible. ¿Y cómo vamos a saber que logramos esa evacuación? Porque ya cuando estemos irrigando de manera continua, constante, vamos a encontrar ya una salida de líquido claro. Entonces se ve esa transición de ese líquido como vino porto o de ese líquido como de aceite de motor por la degradación de las diferentes fases de hemoglobina hasta ya un líquido similar. Entonces, en cuanto a diferencias, ¿con qué irrigar? Entonces nos hablan, o bueno, los estudios hablan de tres soluciones. Entonces la solución salina, el lactato de Ringer y una solución como especial que es similar al líquido cefalorraquídeo. Entonces en cuanto a riesgos de recurrencias y de resangrado, del que pues mostró el mejor resultado en cuanto a esto fue esta solución similar al líquido cefalorraquídeo, seguido del lactato de Ringer y seguido de la solución salina. Entonces, bueno, cuando nos cuando vamos a evaluar entonces las diferentes técnicas, entonces la craneotomía, el twist drill, que es el trépano pequeño,
que sería, o bien sería más bien una craneostomía, que es la que les comentaba, que es como si fuera un taladrito pequeño, y el Burhol o el trépano. Entonces, realmente hay varias cosas. El riesgo de recurrencia es menor en las craneotomías. El riesgo de lesiones corticales o de lesiones intraparenquimatosas es menor con los trépanos y con las craneotomías. Es un poco mayor con los twistil. El riesgo de pronto bueno, el tiempo y el riesgo de infecciones también está menor en los twist drill y en los trépanos. Y bueno, son varias consideraciones. En cuanto a la parte de las convulsiones, entonces tenemos que tienen una baja incidencia preoperatoria y también posoperatoria. Hablamos de unas incidencias preoperatorias que son indistintas a la técnica del 2.3% al 17%. Y del posoperatorio, entonces, estas sí pueden variar un poco más, del 1 al 23%. Entonces son consideraciones importantes para definir también la tendencia de pronto a usar anticrisis de manera profiláctica. Entonces, bueno, aquí nos hablan acerca del drenaje versus el no drenaje. Lo que les comentaba, realmente hablan más a favor del drenaje y con unos índices de heterogeneidad bastante buenos. Entonces, pues nos habla también que en cuanto a funcionalidad, en cuanto a mortalidad y complicaciones secundarias como infecciones o déficits neurológicos o convulsiones, realmente el uso del drenaje muestra unos desenlaces bastante favorables en comparación al no realizar los drenajes. Este pues es como un sistema portátil y rápido que se puede realizar incluso en la cabecera del paciente a través de esa técnica de twist drill, en donde esto a través de es como un mini taladro en donde le gradúan dependiendo del espesor del hueso de la tabla ósea para incidir y pues exponer directamente la dura madre, y a través de la colocación de este catéter que va a entrar justamente a ese espacio subdural a través de una presión negativa, va a ir recolectando la colección. Pero entonces, como acabamos de comentar, realmente siempre que tengamos la posibilidad y la opción de realizar un lavado y un drenaje del hematoma, es mejor hacerlo. Entonces, otra de las cosas que es importante de pronto tener en cuenta es la posición del catéter o de la sonda que vamos a dejar. Entonces, realmente hay varias cosas hay como dos técnicas importantes que traje a consideración, y es el drenaje subdural y el drenaje subperióstico en los hematomas subdurales crónicos. Entonces, pues realmente fue un estudio de cohortes en donde evaluaron las tasas de recurrencia como resultado primario y las tasas de infección, de desplazamiento, la funcionalidad y la mortalidad como desenlaces secundarios. Entonces, en general, las tasas de recurrencia se vieron un poco menor en los drenajes subperiósticos, y pues también evaluar también las tasas de infección y las tasas de funcionalidad, en donde tenemos que las tasas de desplazamiento en los subperiósticos fueron mucho menores que en las tasas de desplazamiento de los subdurales. Entonces realmente pues es una técnica que realmente podemos utilizar. Aquí habla, entonces aquí pues aprovechar esta imagen que tiene dos trépanos justamente para comentar cómo funciona. Entonces se realizan dos trépanos en donde se realiza una apertura dural, y a veces cuando hay una reexpansión muy rápida del parénquima cerebral no nos permite posicionar la sonda en el espacio subdural, y pues la podemos dejar justamente en ese espacio subperióstico. Hablando de esto, pues digamos que hay otra técnica que está descrita sobre todo para evitar la recurrencia de los hematomas subdurales tabicados,
y es la realización de dos trépanos, uno por lo general en región parietal y otro por lo general en región frontal, en donde pues al realizar el paso de la sonda debemos ver que hay una salida continua y, mejor dicho, que hay una comunicación directa entre los dos trépanos, garantizando así que no nos quedan justamente esas membranas a dichos niveles. Listo. Entonces, pues, este es otro estudio un poco más reciente en donde pues ya realizan un metaanálisis de lo que hay en la evidencia respecto al posicionamiento del drenaje superióstico y de los drenajes subdurales. Entonces evaluaban tanto la recurrencia y el ranking de 0 a 3 y la mortalidad. Entonces se dieron cuenta que en cuanto a mortalidad y a funcionalidad del paciente, les iba en tendencia un poco mejor a los que se les realizaba el drenaje con los drenajes subdurales, pero pues en cuanto a recurrencia, les iba a favor a los drenajes subperiósticos. En cuanto a riesgos de infecciones y de lesiones intraparenquimatosas y demás, en los drenajes superiósticos, entonces se confirma o se continúan los mismos desenlaces y resultados de los pacientes. Entonces, este es otro estudio que me pareció bastante interesante y es el drenaje óptimo del paciente. Entonces, ¿cuánto tiempo le debemos dejar las ondas de subdurostomía? Entonces, este es un estudio bastante grande en donde evaluaron que realmente dejarlo por 24 horas fue el tiempo que pues, mostró una menor tasa de recurrencia. Ya de pronto hablando un poco acerca del reinicio de la anticoagulación de los hematomas subdurales, entonces tenemos este artículo de Canadá en donde pues después de hacer una revisión de las diferentes guías de práctica clínica, ensayos clínicos y demás, entonces se dieron cuenta pues, de varias consideraciones. Entonces lo que recomiendan es tomar un TAC control posoperatorio entre la primera y la segunda semana. Lo que se dieron cuenta es que el promedio de inicio de la anticoagulación se daba a los 67 días y que a pesar de que se reiniciaba con esta variabilidad de tiempo, la presentación de los eventos tromboembólicos era bastante baja. Entonces realmente el riesgo de sangrado versus riesgo tromboembólico pues nos debe hacer pensar en la prudencia para reiniciar el manejo anticoagulante, donde se daban tasas de eventos tromboembólicos al séptimo día, al 14º día y al 30. Con un riesgo de hemorragia global del 41.2%. Entonces realmente vemos que en estos escenarios de hematomas subdurales agudos realmente es más el riesgo de hemorragia que termina en altas tasas de reintervención en nuestros pacientes. Entonces, ya hablando directamente de la warfarina, entonces tenemos pues que hay varias consideraciones en donde establecían el riesgo tromboembólico del paciente y lo dividían como alto o bajo riesgo. Entonces los de pacientes con alto riesgo eran los que tenían válvulas cardíacas protésicas mecánicas, que hayan tenido eventos tromboembólicos previos, que hayan tenido eventos isquémicos previos, y en ese paciente, en ese subgrupo de pacientes, lo que hablaban, y pues de pronto como a consideración también, es que no menos de 10 a 14 días reiniciar la anticoagulación. Y este pues es un estudio que está en curso, entonces es un ensayo clínico randomizado en donde pues quieren evaluar justamente de manera prospectiva cómo reiniciar de manera segura la anticoagulación en fibrilación auricular y pacientes con hematoma subdural. Este realmente pues es como un resumen de todo lo que estábamos hablando. Pacientes con hematomas subdurales, si tienen o no tienen indicación quirúrgica en el escenario o en el estadio que esté. Y pues en esencia es todo lo que ya hemos hablado a lo largo de la charla. Entonces, en cuanto a las complicaciones, pues realmente
en general tenemos varias cosas. El riesgo de recurrencia, los hematomas epidurales, hematomas intracerebrales por descompresión, las crisis, los edemas cerebrales, malposición del dren, infecciones, bueno, todo lo que ya hemos hablado, que son como de las cosas más frecuentes. Ya un poco menos frecuentes, entonces tenemos los hematomas subdural agudo posterior al drenaje de un hematoma subdural crónico en una prevalencia o una incidencia del 2%, los neumoencéfalos a tensión, los empiemas subdurales, las infecciones del sitio operatorio o infecciones asociadas pues, a las estancias prolongadas. Y recordemos que realmente esta es una patología que por lo general tiene una resolución espontánea escasa, incluso en seguimientos que se le hace a las 4 a 8 semanas. Entonces, pacientes que realmente veamos con esos criterios de manejo quirúrgico, pues tratar de priorizarlos o de darles como su manejo oportuno, ya que pues el tratamiento quirúrgico sigue siendo el gol estándar y primera línea del mismo. Esto que traje acá fue como los riesgos y complicaciones justamente del manejo de la embolización de la arteria meningia media, para que nos demos cuenta que tienen una prevalencia, una incidencia del 6%, y pues que tiene que es a considerar, ¿no? Porque pues no es tan sencillo como decir no lo opero, pero pues que lo hagan manejo endovascular. Esto simplemente es para recordarles las diferentes formas de revertir y de controlar los diferentes agentes, tanto antiplaquetarios y anticoagulantes, y cómo los debemos controlar en el tiempo. Estos son como algunos casos especiales que realmente por aras del tiempo y por lo extenso que son los temas, solo se los menciono, pero pues que quedan para discusión más adelante. Entonces son los hematomas subdurales interhemisféricos, el hematoma agudo subdural tardío, los hematomas pues realmente en población pediátrica, que tienen unas consideraciones y unas presentaciones que también son diferentes, y unas indicaciones también que pueden variar, y los hematomas subdurales espinales. Entonces, pues sé que es un poco largo, pero pues tratamos de abarcar varios temas que fueran como relevantes para la patología en mención. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Sebastián. Sin embargo, pues vuelvo a mencionar algo que no decía hace rato, y es que las charlas que duran más de 40 minutos agotan y hace que la gente pierda la concentración. Yo sé que usted hizo el mejor esfuerzo y quería contarnos todo lo que había investigado, pues muy loable, muy chévere, pero entonces tocaba hacer 2 charlas, porque se le agota al auditorio del ATP. Entonces es imposible digerir tantos datos, pero muy bien, muy bien. A pesar de que, como lo mencioné al principio, es un tema que todos manejamos a diario, hay muchos datos muy relevantes. Hace poquito tuvimos un caso precisamente de anticoagulación en un paciente con hematoma estructural crónico. Se realizó muy temprano, demasiado temprano, creo que como al tercer día, y el paciente hizo una hemorragia recidivante muy rápida. Entonces, fue un desenlace bastante malo. Eso que usted mencionó, pues sí, que mínimo 8 días o ojalá 10 o 15 días para reiniciar estos anticoagulantes. Bueno, muy bien. Ya, pues llevamos ya 1 hora y media de la reunión. No sé si hayan preguntas o comentarios adicionales al respecto. Bueno, muy bien. Yo creo que estamos todos cansados. Muchísimas gracias a todos por la atención y que descansen. Gracias.